Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tethys. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Pues aquí estamos de nuevo en una nueva edición de nuestra sección con Tethys, reconectando el cerebro, siempre con temas muy interesantes, con casos que nos cuentan, nos explican cómo podemos reconectar nuestro cerebro, casos prácticos, Jessica, en el que, bueno, pues hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un caso. Es que me ha llamado mucho la atención este caso y seguramente nuestros amigos de Tethys nos van a explicar por qué, ¿no? Y es que hay un caso, fíjate, ya entramos directamente al tema. El caso es de un hombre que confundió a su mujer, no con otra mujer, con un sombrero. Con un sombrero. Vaya, sí. Vaya. Bueno, mejor que nos lo expliquen ellos. Están de Tethys, como siempre. Manuel Rey, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Amida Narachi, buenos días. Muy buenos días, Jessica, Antonio. Bueno, un hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Pues ¿Esto qué pasó? ¿Es Esto así? parece el nombre de una película o ¿Sí? un libro. La verdad es que sí. Pues, de hecho, es el nombre de un libro, efectivamente. Un libro del neurólogo Oliver Sacks del año 1985. El libro trata de diferentes casos clínicos tratados por este neurólogo, siendo uno de ellos el caso del Dr. P, que es el que nos ocupa hoy y que, de hecho, da título a ese libro. El Dr. P tenía algo llamado agnosia visual, que esencialmente es una incapacidad del cerebro para reconocer y comprender estímulos visuales. Es decir, una persona que tiene esta patología ve con normalidad, no le pasa nada a sus ojos, pero no es capaz de interpretar o reconocer lo que está viendo, ¿no? Fue al oftalmólogo, el oftalmólogo le dijo: mira, aquí está todo bien, tienes que seguir buscando. Y se puso en manos del neurólogo Dr. Sacks, ¿no?, el autor del libro. Fijaros que como dato, el Dr. P, le vamos a llamar así para preservar su anonimato, pero el Dr. P realmente era músico y era cantante. Y además conservaba su inteligencia, su memoria, su capacidad de hablar, su personalidad intactos y su vida social era normal. Sin embargo, no era capaz de reconocer visualmente objetos ni rostros debido a esta agnosia visual que decíamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues que un día, cuando va a la consulta de nuestro neurólogo, al despedirse, ¿no?, fue con su mujer y cuando fue a coger el sombrero, agarró la cabeza de su esposa. Y de ahí el título del libro. ¿Cómo? Y él mismo se expresó así. Es que pensaba que era mi mujer. Sí. Pensaba que era su sombrero. O sea, pensaba que era su sombrero, perdón. Claro. ¿Pero no se dio cuenta de que tenía patas el sombrero? Pues no, para nada. O sea, ¿el cerebro le engañó? El cerebro simplemente no entendía lo que veía. Sus ojos ven perfectamente, pero el cerebro no traduce, es una no entiende. interpretación, entonces. Exacto. Vaya, tenemos que entender que no vemos con los ojos, sino con el cerebro realmente. Eso es. Que es algo hermoso, realmente. O sea, si que lo con los piensas. ojos captamos imágenes e interpretamos con el cerebro. ¿Podría Eso ser algo así? es. Pero Justo. eso con la vista, ¿no? Porque con los otros, digamos, sentidos... También lo estaba interpreta el bien. cerebro. Exacto, pero por ejemplo, en la vista no, en el oído sí. Decías que era músico, supongo que el oído sería importante para él, ¿no? Y le funcionaría bien. Muy importante, sí. Todas las demás funciones sensoriales a este paciente, que lo llamaron el Dr. P, le funcionaban perfectamente, menos esta parte del cerebro, que es, en la zona occipital y temporal, normalmente tenemos donde se interpretan estos estímulos. Uh-huh. ¿Y esto cómo ocurrió? O sea, ¿hay alguna respuesta a esto? Es que, de hecho, cuando él escuchaba música o interactuaba con su esposa tocando un instrumento, se activaban partes de su cerebro que sí le permitían acceder a recuerdos y reconocer a su esposa, pero en otro contexto. Es decir, lo que intentamos decir es que él tenía esta patología, un módulo o una prestación de su cerebro no funcionaba bien, pero en un contexto en el que él activaba otras zonas del cerebro, por ejemplo, al escuchar música o interactuar con su esposa en esos contextos, tocando un instrumento, esa activación de otras zonas del cerebro le permitía en ese contexto reconocer a su esposa, mientras que en un contexto estándar no. Esto pone de manifiesto la modularidad del cerebro, que es algo espectacular, en el sentido que tú puedes tener una afectación como podría ser esta, sí, pero el resto de tu cerebro funciona correctamente. Esto es
algo, pues vamos. Tiene que ser también complicado el llegar a ese punto de la afectación del cerebro, ¿no? Cuando empiezan a sucederle, imagino, a este hombre una serie de cosas, empezarían a investigar, a ver el por qué llegar hasta ese punto, pero después de mucho, ¿no? Porque es complicado llegar hasta ahí. Bueno, para un neurólogo no es tan difícil no llegar a esas conclusiones. Empiezan a hacerte pruebas y ya entienden las secuelas, los problemas, hacemos una resonancia, vemos dónde está la afectación y entendemos que la secuela es agnosia e intentamos luego a ver si se puede tratar y cómo podemos tratar a la persona. Esto con la tecnología actual, en el año 1985 seguramente les costó un poco más, pero al final este neurólogo... ¿Cómo estimulamos a esta persona, ¿no? Para que pueda comprender y entender? Y vieron que se podía estimular gracias a la música y podían estimular áreas que podía reactivar las regiones cerebrales que se ocupan del entendimiento, de la parte visual. Uh-huh. Él cuando veía un rostro podía describirlo, podía decir, mira, pues estoy pero no viendo... sabía lo que era. Claro, una esfera con dos esferas más pequeñas así con fondo blanco y, ¿sabes? Describir los ojos, luego una especie de patata en el centro, ¿no? La nariz, pero él no era capaz de interpretar un rostro y eso incluye incluso a su esposa. Pero eso nos pasa mucho a nosotros. No Nos cruzamos con personas a las que nos saludan y no sabemos quiénes son, ¿no? Pero sabes que es un rostro y que es una persona. Él no llegaba a ese punto. Hablando de esto, porque está muy vinculado, ¿no? Sobre la visión y el cerebro, hay un caso muy reciente en Elche, también vinculado con esta casa, porque fue el anterior director adjunto, Miguel Terol. Es un caso de estudio en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Le causó de repente, ¿no? Como un tipo de infarto visual, una ceguera de un día para otro. Y bueno, pues ahí están en investigación y están empezando a ver unas imágenes a través de un pequeño implante que tiene colocado en el cerebro, a interpretar, ¿no? A ya no ver en negro, sino a ver como en grises y a diferenciar incluso calcetines blancos de los que son negros o de los que son de color. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque si hay una afectación, ¿no? A nivel visual, como el cerebro sí que puede llegar a interpretar y ya diferenciar hasta ese punto. Hombre, aquí cuando hablamos de personas ciegas ya podríamos hablar de otras patologías también, afectaciones de nervio óptico, lesiones, y podemos hablar no solo de agnosias o lesiones cerebrales que aparecen de repente. Este hombre también podría tener una lesión cerebral que ha aparecido de repente por un infarto, no sabemos exactamente el caso de este señor, cómo ha ocurrido y por qué se le ha instaurado esta ceguera de repente. Una persona que nace con ceguera lo puedes entender o puedes estudiar del por qué está en ese caso, pero una persona que es sobrevenido, tienes que entender de por qué ha sobrevenido esa patología. Bueno, de este caso yo no sé si lo sabéis, pero ¿siguen felizmente casados o la mujer dijo hasta aquí? Bueno, vamos a pasar a otro caso también muy curioso. Oye, y es un caso que me llama la atención porque es el caso del hombre sin cerebro. Esto... Bueno, lo hemos bautizado así, pero esencialmente... Bueno, la prensa también literal. Lo bautizó así en su momento. Ah, vale, lo cogimos literal. Pues, pero este hombre tenía cerebro como tal, ¿no? O sea... Pues vamos a verlo. A ver. Vamos a verlo. Nos vamos a Marsella 2007, un señor francés anónimo, vamos a llamarle François, por ejemplo, 44 años, casado, con hijos, vida normal, funcionario público, va al hospital porque dice, oye, mira, no sé qué me pasa en la pierna que me cuesta moverla. Le realizan una resonancia y los médicos cuando ven el resultado pues le dicen, mira, no entendemos muy bien cómo puedes tener una vida absolutamente normal, porque resulta que el 90% de tu cráneo, en lugar de estar lleno de, entre comillas, cerebro, está lleno de líquido cefalorraquídeo, cuando esto tendría que ser al revés. Esencialmente tenía un 10% de masa cerebral y un 90% de líquido, cuando la proporción es inversa. Y era una persona relativamente normal a nivel psicomotor, ¿no? Y no sé, en este todo sentido, normal. Aparentemente todo normal. Menos, ¿no? Hasta ese punto que tuvo ese problema en la pierna. Claro, él dijo, algo me pasa. Hombre, si tendríamos que medir también el coeficiente de inteligencia, que tenía un 75, que lo normal sería tener un 100. Si alguien recuerda una película muy bonita,
sobre Forrest Gump. Eso iba a decir, a Él mí se me también había tenía un ocurrido, también coeficiente de 75, ¿no? Bueno, Que estaba al límite, ¿no? El límite. hombre, pero vaya, que tenía un trabajo, Sí, pero una bueno, vida. sí. Pues este señor, bueno, podía desarrollar una vida perfectamente normal, aparentemente, ¿no? Aunque tuviera un coeficiente ahí límite, y lo hacía, era un funcionario público. Y si no hubiese pasado esto, nadie hubiese visto el problema real que tenía. ¿Y esto por qué pasó a mí? Es decir, ¿cómo se le llenó la cabeza de líquido? Pues este señor parece ser que con 6 años le detectan una hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro por causas desconocidas. No sabemos por qué le pasó. Le colocaron ahí una valvulita que llamamos shunt. ¿Para qué? Para poder drenar este líquido que no haga compresión sobre la masa cerebral, y de esa manera podemos funcionar no mejor. Se le retiró a los 14 años y se dio por restaurado, normalizada la función. En teoría empezó a crecer con normalidad, de los 6 a los Justo. 14, pues es el tiempo Claro. donde crece mucho, ¿no? Y se desarrolla bien, ¿no? Claro. Se supone que hasta los 30 el cerebro se sigue desarrollando. Ah. Pues mira, este señor durante los siguientes 30 años parece ser que acumuló líquido de una forma tan lenta que su cerebro, su masa cerebral se fue comprimiendo contra las paredes del Ya. cerebro. Y adaptando, creciendo juntos Y al final, ¿no? justo se estaba adaptando perfectamente a sus funciones normales, el cerebro, para poder controlar. Esto es neuroplasticidad extrema en este caso. Total. Ajá. Para que los oyentes lo entiendan, tenía una lámina de cerebro. Es decir, no tenía 1,4 kilos o 1,3 kilos de cerebro, tenía una lámina que pesaba mucho menos, estaba prácticamente contra el cráneo, aplastada por el líquido, Sí, y el como hombre si era fuera con funcional. plastilina que lo chafamos y se Sí. quedara ahí como alrededor, Sí, ¿no? Del eso cerebro. es, era una lámina. Qué curioso. Bueno, es un ejemplo de neuroplasticidad extrema, como decía Ami, ¿no? Y de hecho creo que hay algún otro caso reportado, igual un día lo podemos comentar, que creo que hasta el señor, y esto lo digo de oídas, pero con cierta seguridad, era hasta matemático y destacado, y era un caso muy parecido a este. Igual un día lo comentamos. La búsqueda buscaré bien. hubiera sido, ¿no? Si de repente, de un día para otro, surge ese problema y pasa de un cerebro de un tamaño normal a ese tamaño que tenía este hombre, Sería ¿no? un problema serio en este caso, Claro. sí tendría Pero justo secuelas aquí importantes. Poco a poco. Se lo fue muy poco Muy. a poco, ¿no? Y se adaptaron juntos a convivir. Exacto. Oye, son dos casos extremos que bueno, que nos llevan a qué conclusiones nos llevan esto. Hombre, pues volvemos a un tema recurrente y muy importante, que es el tamaño del cerebro. Porque biológicamente, ¿vosotros qué diríais? ¿Que en los últimos 30.000 años el cerebro del ser humano ha ido a crecimiento o a decrecimiento? ¿Tenemos un cerebro ahora más grande o más pequeño que hace 30.000 años? Bueno, Ay, como pues no sé, especie. porque con la inteligencia artificial Viendo yo creo que van a ir algunos casos disminuyendo. hoy en día, yo creo que van cogiendo. Vale, Por nosotros no lo dices. No, Ah. digo porque está la cosa muy mal. pero eso lo dices a nivel de comportamiento, ¿verdad? O de prestaciones, pero a nivel físico, porque no tiene por qué ser lo mismo. Recordad una cosa, el cerebro de Einstein... A ver, ¿es un músculo? Me refiero, ¿engordas si lo trabajas y lo entrenas, como en este caso otro músculo del cuerpo, o no? Porque entonces Solo igual- ciertas áreas del Solo cerebro ciertas pueden áreas. crecer un poco, pero entonces no de una igual no tiene forma- que ver con el tamaño si Claro. lo trabajamos más o menos, ¿no? Fijaros, de hecho, los datos dicen que evolutivamente nuestro cerebro está decreciendo, al menos en los últimos 30.000 años, más o menos. Y esto, ¿Cuántos? lo que estamos, o lo que se argumenta, porque estas cosas al final son argumentos, oye, es porque somos más eficientes, tenemos un cerebro físicamente más pequeño, Ajá. pero al igual que los procesadores electrónicos cada vez hacen más cosas en menos espacio, nosotros también. mira. Se hace esta analogía. Como nos piden en las empresas, eficiencia. Pues el cerebro Exacto. igual, ¿no? O sea, Exacto. nuestro cerebro es como un ordenador. Pues cada vez ha ido adaptando el tamaño y cada Mira, vez tiene más información. Recordad esto porque es importante. No es el tamaño, es lo que haces con el cerebro y por lo tanto tamaño no importa. el conexionado que consigues y las destrezas que desarrollas. Eso es Ajá. ahí está el ¿Has visto? secreto. Y luego está la comparación entre un perro y un lobo. Fijaros, el lobo tiene un cerebro mayor. ¿Por qué? Porque Pero necesita... el perro realmente viene del lobo, si no me equivoco, Claro, ¿no? El origen. pero se ha domesticado, tiene una vida más segura,
ya no tiene que atender a un entorno tan complejo y por lo tanto su cerebro se ha ido también reduciendo respecto al del lobo. De hecho, no somos menos inteligentes a pesar de que el cerebro se vaya reduciendo. Lo que importa es la arquitectura y la densidad de las conexiones neuronales, como hemos comentado en más de una ocasión. De hecho, la humanidad ha tenido su periodo de mayor avance mientras el cerebro ha estado encogiendo. Muy curioso, como siempre. Vamos conociendo más curiosidades respecto al cerebro, ¿no? A esa cabeza pensante que tenemos arriba, que hay que utilizarla, oye. Desde luego. Amida Nalachi, Manuel Rey de Tecis, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Encantados de estar aquí. Maybe 6:45, maybe I'm barely alive. Espacio patrocinado por Tecis, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. Tecis, innovación médica aplicada que cambia vidas.